Lección 12. Protección radiológica operacional. Curso de directores de instalaciones de radiodiagnóstico. La protección radiológica surge de la necesidad de proteger a los individuos, sus descendientes y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Las normas relativas a la protección de los trabajadores y de los miembros del público se desarrollan en el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, aprobado en Real Decreto 783/2001. Este reglamento es de aplicación en todas las actividades que impliquen un riesgo derivado del uso de las radiaciones ionizantes, aplicándose tanto para las prácticas como las actividades con fuentes naturales y para las diferentes intervenciones, incluidas las emergencias. El objeto de este reglamento es establecer las normas básicas de protección radiológica, y la finalidad es prevenir la producción de efectos no estocásticos y limitar al máximo la probabilidad de aparición de efectos estocásticos hasta valores aceptables para los trabajadores expuestos y para los miembros del público. Bajo la premisa de que el número de personas expuestas a las radiaciones ionizantes debe ser siempre el menor posible, la protección radiológica se basa en tres principios fundamentales. El primero es la justificación. Todas las aplicaciones que usan radiaciones ionizantes deben de estar justificadas. El segundo, la optimización. Las exposiciones deben realizarse al nivel más bajo que sea razonablemente posible. Y el tercer principio es la limitación de dosis. Es decir, las dosis recibidas deben ser inferiores a determinados límites. La justificación y la optimización se aplicará a toda actividad con radiaciones ionizantes, mientras que la limitación no se aplicará a exámenes y tratamientos médicos. El responsable del cumplimiento de este reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes será el titular de la instalación. Estos principios básicos, que aparecían como recomendaciones de la ICRP, ahora aparecen recogidos en la legislación española. En este reglamento se recogen las normas de protección radiológica para los trabajadores expuestos. Las condiciones de trabajo han de ser tales que las dosis recibidas sean las más bajas posibles y, en todo caso, siempre inferiores a los límites de dosis establecidos. En lo relativo a los menores de 18 años, no serán asignados a un puesto de trabajo que implique su clasificación como trabajador expuesto. Se clasifican a las personas en función de los riesgos a las radiaciones ionizantes. Tendremos trabajadores expuestos, personas en formación y estudiantes, miembros del público y población en su conjunto. Trabajador expuesto será aquella persona sometida a una exposición a causa de su trabajo derivada de las prácticas a las que se refiere el reglamento y que pudieran entrañar dosis anuales superiores a alguno de los límites de dosis fijados para los miembros del público. Las personas en formación o estudiantes son aquellas personas que, no siendo trabajadores expuestos, reciben formación o instrucción en el seno o fuera de la empresa para ejercer un oficio o profesión, relacionada indirecta o directamente con actividades que pudieran implicar exposición a radiaciones ionizantes. Se considera como miembro del público a cualquier individuo de la población considerado aisladamente, con exclusión explícita de los trabajadores expuestos y estudiantes durante sus horas de trabajo habitual, y las personas sometidas a exposiciones por tratamientos médicos y a exposiciones voluntarias para ayudar a pacientes o participar en programas de investigación médica o biomédica. Finalmente, la población en su conjunto es la colectividad formada por los trabajadores expuestos, los estudiantes, las personas en formación y los miembros del público. El Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes nos indica que antes de iniciar una actividad
las personas deben ser formadas adecuadamente en materia de protección radiológica sobre los riesgos de las radiaciones ionizantes y sus efectos biológicos, las normas generales de protección contra las radiaciones y las precauciones que deben adoptar en régimen normal y en caso de accidentes, normas específicas, medios y métodos de trabajo para su protección en las operaciones a realizar, instrumentos de detección y medida de las radiaciones ionizantes, medios y equipos de protección personal, necesidad de someterse a reconocimientos médicos, actuación en situaciones de emergencia, responsabilidades derivadas de su puesto de trabajo con respecto a la protección radiológica e importancia de cumplir las medidas técnicas y médicas. El reglamento también nos obliga a clasificar los lugares de trabajo y a clasificar los trabajadores expuestos según sus condiciones de trabajo. Para el público, el reglamento establece un límite de dosis efectiva de 1 milisievert al año, para el cristalino 15 milisievert al año y para piel 50 milisievert al año. En relación con los límites del personal expuesto, el reglamento propone dosis efectiva de 100 milisievert en 5 años, con un promedio de 20 milisievert al año, y un máximo anual de 50 milisievert al año. En cristalino, 150 milisievert al año, piel 500 milisievert al año y manos, pies, etc. 500 milisievert al año. Estos límites también son aplicables para estudiantes mayores de 18 años. Para estudiantes entre 16 y 18 años, la dosis efectiva anual será de 6 milisievert al año. La dosis en cristalino, 50 milisievert al año. Piel, 150 milisievert al año. Y manos y pies, 150 milisievert al año. En la tabla siguiente se detallan los límites de dosis efectiva y dosis equivalente de trabajadores expuestos, de público y también los de estudiantes, ya sean mayores de 18 años o entre 16 y 18 años. Hay que tener en cuenta que a principios de 2014 se ha publicado una directiva europea que va a obligar a los países miembros a modificar algunos de los límites establecidos hasta ahora, como son: el de dosis efectiva a trabajador expuesto pasaría a 20 milisievert al año y el de trabajador expuesto cristalino pasaría a 20 milisievert al año. Finalmente, el límite de cristalino de estudiantes entre 16 y 18 años pasaría a 15 milisievert al año. Finalmente, el reglamento establece situaciones especiales dentro de los trabajadores expuestos. El primero de ellos es el caso de las embarazadas, donde al feto se le asigna 1 milisievert durante el resto del embarazo, tratándolo como si fuera un miembro del público. Otro caso serían las mujeres en periodo de lactancia, donde se indica que no se les asignarán puestos de trabajo con un riesgo significativo de contaminación radiactiva. Y el caso último son las exposiciones especialmente autorizadas, donde los límites los deberá establecer el Consejo de Seguridad Nuclear y solamente podrán participar personal de categoría A, nunca mujeres embarazadas o con niños lactantes y nunca estudiantes. El fondo de radiación mundial medio es de 2,4 milisievert al año. En el año 1990, la dosis promedio debida a diagnóstico médico por habitante en los países desarrollados era del orden de 1 milisievert al año, mientras que la dosis promedio por precipitación radiactiva, por exposición profesional y por energía nuclear eran despreciables. A finales de los 90 apareció la radiología digital y los testes no sintomáticos, de manera que en los países desarrollados la dosis promedio por persona por diagnóstico médico aumentó hasta 1,9 milisievert al año. Este dato corresponde con el documento de UNSCEAR del año 2008. Desde entonces se han hecho grandes esfuerzos por reducir la dosis promedio en diagnóstico médico, optimizando las dosis en casi todas las exploraciones diagnósticas, de manera que en el año 2014 la dosis promedio en España por diagnóstico médico vuelve a ser de 1 milisievert al año. Es importante tener en cuenta estos valores y compararlos con los límites de dosis de trabajador expuesto, que eran 20 milisievert al año, y sobre todo con el límite de público, que es 1 milisievert al año. También resulta interesante observar cómo cambia la tasa de dosis en microsievert hora en función de la altura sobre el nivel del mar. En el mismo nivel del mar tendremos 0,03 microsievert hora,
A 2 km de altura 0,1 microsievert hora, a 6,7 km de altura tendremos 1 microsievert hora, a 10 km de altura 5 microsievert hora y a 15 km de altura tendremos 10 microsievert por hora. Aquí podemos observar las dosis y los efectos sobre la salud que van a tener. 0,002 milisievert sería como viajar 3 horas en avión o la dosis anual media debida a la industria nuclear. 0,02 milisievert sería la dosis recibida en una radiografía de tórax. 3 milisievert sería la exposición de una radiografía de aparato digestivo o un escáner de cabeza. 2,5 milisievert sería la dosis media anual por persona en el mundo. 3,5 milisievert sería la dosis media anual por persona en España. 100 milisievert no hay evidencia de efectos sanitarios en seres humanos. Con 250 milisievert no se producen efectos observables de tipo inmediato. Con 4000 milisievert aparece la muerte en días o semanas en el 50% de los casos. Y con 10.000 milisievert aparece la muerte en días o semanas en el 100% de los casos. En función del riesgo de exposición, clasificaremos las zonas. Serían zonas de libre acceso aquellas en las que sería improbable superar alguno de los límites de público. Serían zonas vigiladas aquellas en las que se podrían superar los límites de público, pero sería improbable superar los 3/10 de los límites de los trabajadores expuestos. Finalmente serían zonas controladas aquellas en las que se podrían superar los 3/10 de los límites de trabajadores expuestos. Dentro de las zonas controladas habría 3 subcategorías. La primera sería zona de permanencia limitada, que serían aquellas en las que se podrían superar los límites de trabajadores expuestos. La segunda sería la zona de permanencia reglamentada, que son aquellas zonas en las que se podrían superar los límites del trabajador expuesto en cortos periodos de tiempo. Y finalmente, las zonas de acceso prohibido, que serían aquellas zonas en las que entrando una sola vez se podría superar el límite de trabajador expuesto. Las zonas donde existe riesgo de exposición deben ser señalizadas con tréboles de diferentes colores. Para las zonas vigiladas usaremos tréboles de color gris azulado. Para las zonas controladas propiamente dichas usaremos tréboles verdes. Para las zonas de permanencia limitada usaremos tréboles amarillos. Para las de permanencia reglamentada, tréboles naranjas. Y para las de acceso prohibido, tréboles rojos. El protocolo nos indica que la clasificación de zonas debe estar siempre actualizada a las condiciones reales, delimitadas y señalizadas adecuadamente, el acceso limitado a personas autorizadas al efecto, vigilancia de las tasas de dosis ambientales en todas estas zonas. En la zona controlada es obligatorio el uso del dosímetro personal, y en las zonas vigiladas bastaría con hacer una estimación de la dosis. Estas son las típicas señalizaciones de las salas de rayos X. Unas podrían ser de permanencia limitada, otras zona controlada y otras zona vigilada. Además, también debe haber una señalización luminosa que indique con una luz blanca que el equipo está conectado y con una luz roja que el equipo está emitiendo rayos. En los servicios de radiodiagnóstico tenemos señalizaciones de zona vigilada, de zona controlada y de zona de permanencia limitada. Normalmente estas señalizaciones se colocan de manera que se sobreestiman los riesgos. Así, los controles de las salas de radiodiagnóstico los tenemos señalizados como zonas vigiladas, a pesar de que es improbable que la dosis supere en esas zonas el milisievert. Anualmente realizamos dosimetrías de área en estas zonas y colocando un dosímetro en el cristal plomado tenemos medidas mensuales de fondo. El interior de las salas de rayos X de radiología convencional y el de las DTC se señalizan como zonas controladas. El interior de las salas donde se realiza escopia o se trabaja a pie de tubo o se hace radiología intervencionista o hemodinámica se señalizan como zonas de permanencia limitada. En los hospitales no suele haber ninguna zona que sea zona de acceso prohibido o zona de permanencia reglamentada. También tenemos que clasificar al personal en función del riesgo de exposición. Serían miembros del público aquellos trabajadores que en condiciones normales no superarían los límites de público, es decir, no superarían el milisievert al año. Serían trabajadores expuestos de categoría B
aquellos que podrían superar el milisievert al año, pero sería improbable que superaran los 3/10 de los límites de trabajadores expuestos. Finalmente, serían trabajadores expuestos de categoría A aquellos que podrían superar los 3/10 de los límites establecidos para trabajadores expuestos. Se deberá hacer una determinación de la dosis que reciben los trabajadores expuestos. Para ello podríamos utilizar dosímetros personales. Estos han de ser leídos y controlados por una entidad autorizada y supervisada por el Consejo de Seguridad Nuclear. Para el personal de categoría A es obligatorio el uso de dosímetros personales, que van a estimar la dosis externa de todo el organismo o también aquellas dosis en las partes potencialmente afectadas. Para el personal de categoría B no es obligatorio el uso de dosímetro y la determinación de las dosis que reciben se podría hacer a través de dosimetría de área. Deberá existir un historial dosimétrico personal, donde se recogerán todas las dosis recibidas. Para el personal de categoría A se recogerán las dosis mensuales y acumuladas en años naturales. Para el personal de categoría B, las dosis anuales determinadas o estimadas. Si una persona es trabajador expuesto en más de una instalación, debe dar cuenta expresa en cada uno de los centros y comunicar en cada actividad las dosis recibidas en las demás. Se deberán de archivar las dosis durante 30 años desde el cese de la actividad del trabajador y o hasta que el trabajador cumpla los 75 años. Toda la información dosimétrica debe estar a disposición del Consejo de Seguridad Nuclear y de las administraciones públicas. No se puede facilitar esta información sin el consentimiento expreso del trabajador y deben constar en el protocolo médico. La imagen siguiente es un resumen de la clasificación de zonas y clasificación del personal. Cuando es improbable superar el milisievert al año, tendremos zonas de libre acceso y trabajadores considerados como público. Cuando es probable superar el milisievert, pero es improbable superar los 6 milisievert al año, las zonas serían vigiladas y los trabajadores expuestos serían de categoría B. Y cuando sería probable superar los 6 milisievert al año, la zona sería controlada con sus 3 subzonas y el trabajador se clasificaría como categoría A. El reglamento también nos indica que la vigilancia médica debe ser realizada por un servicio médico especializado, según la Guía 7.4 del Consejo de Seguridad Nuclear. Deben realizarse exámenes de salud previos para categoría A y exámenes de salud mínima una vez al año para categoría A, más frecuente si fuera necesario. Se archivarán al menos durante 30 años después del cese de la actividad y hasta los 75 años cumplidos. El objetivo del examen médico de salud previo es la obtención de una historia clínica completa, que además incluya conocimiento del tipo de trabajo realizado anteriormente, riesgos a que ha estado expuesto como consecuencia de él y, en su caso, historial dosimétrico que debe ser aportado por el trabajador. Desde el punto de vista médico, los trabajadores expuestos se clasificarán como aptos, aptos en determinadas condiciones y no aptos. Serán aptos aquellos que puedan realizar las actividades que implican riesgo de exposición asociado al puesto de trabajo. Serán aptos en determinadas condiciones aquellos que son aptos siempre que se cumplan las condiciones que al efecto se establezcan según criterios médicos. Y serán no aptos aquellos que deban mantenerse separados de puestos que impliquen determinado riesgo de exposición. No se podrá emplear a ningún trabajador como expuesto si las conclusiones médicas se opusieran a ello. El protocolo médico deberá de contener información referente a sus destinos laborales, los resultados de sus exámenes médicos previos, sus reconocimientos médicos periódicos o eventuales, y el historial dosimétrico de toda su vida profesional. En la tabla siguiente se muestran los datos de dosis que recibieron los trabajadores expuestos del ámbito sanitario en el año 2007 y controlados por el Centro Nacional de Dosimetría. Observamos que más del 50% de los trabajadores controlados recibían dosis inferiores a 0,1 milisievert al año.
El 96,3% de los trabajadores controlados reciben dosis inferiores a 1 milisievert al año. El 3,5% reciben dosis entre 1 y 6 milisievert, que corresponderían a trabajadores expuestos de categoría B. Y hay un pequeño porcentaje de trabajadores cuyas dosis son superiores a los 6 milisievert al año, que corresponderían a trabajadores de categoría A. Los dosímetros serán usados durante un mes y después serán enviados al Centro Nacional de Dosimetría para su lectura. Normalmente, los trabajadores disponen de los 2 últimos días hábiles del mes y los 2 primeros del mes siguiente para hacer el cambio de dosímetro. Los dosímetros se usarán durante el tiempo de trabajo siguiendo las normas establecidas para cada tipo de dosímetro. Al final de la jornada, el dosímetro se guardará en un lugar seguro. Si un trabajador expuesto es sometido a una prueba de diagnóstico médico o tratamiento con radiaciones ionizantes, el dosímetro no debe ser portado en ese momento. El dosímetro solo debe de recoger las dosis que recibimos como trabajadores expuestos y no debe de incluir las dosis que recibimos como pacientes. El Consejo de Seguridad Nuclear podrá exigir a los titulares que se doten de un servicio de protección radiológica o que contraten una unidad técnica de protección radiológica para el asesoramiento y las funciones que en ellos recaen según lo dispuesto en el reglamento. Los servicios de protección radiológica y las UTPRs deberán estar expresamente autorizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y estarán constituidos por un jefe que estará en posesión de un diploma expedido por el Consejo de Seguridad Nuclear que acredite su condición de jefe de protección radiológica. Además, deberá haber técnicos expertos en protección radiológica. Todas las prácticas o actividades recogidas por el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, los servicios médicos, los dosimétricos y las unidades técnicas o servicios de protección radiológica estarán sometidos al régimen de inspección realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear. El titular de la práctica facilitará el acceso a la instalación, la documentación para prueba y toda la documentación o información que le sea requerida por el inspector. En caso de incumplimiento, podrá requerir la suspensión de las actividades de la instalación y se podrán imponer sanciones, infracciones leves, graves o muy graves. En esta imagen se recogen las 10 recomendaciones para la protección radiológica de los trabajadores en fluoroscopia. La primera sería el uso de dispositivos de protección. La segunda, hacer un buen uso de los principios distancia, tiempo y blindaje. La tercera, usar las mamparas suspendidas de techo, los blindajes laterales y las cortinillas plomadas debajo de la mesa. La cuarta, mantener sus manos fuera del haz directo de rayos X en todo momento. La quinta, la conveniencia de situarse en el lado del detector de imagen. La sexta, mantener el tubo de rayos X debajo de la mesa y no sobre ella. La séptima, usar los dosímetros personales. La octava sería actualizar periódicamente los conocimientos en protección radiológica. Novena, plantear sus inquietudes sobre radioprotección a los especialistas en protección radiológica, que son los especialistas en radiofísica hospitalaria. Y la décima nos recuerda que el control de calidad de los equipos de fluoroscopia le permitirá trabajar de forma segura. Es necesario conocer muy bien el equipo y usar inyectores automáticos. Para finalizar, daremos unas pinceladas sobre el cálculo de blindajes estructurales y su importancia. Una importante medida de protección consiste en interponer un espesor de material o barrera de protección entre el trabajador y la fuente de radiación. Para calcular un blindaje en radiodiagnóstico hay 3 orígenes distintos para la radiación. La radiación primaria, que es la que directamente se emite por la fuente de radiación y que constituye el haz útil. La barrera interpuesta se denominará barrera primaria. La radiación secundaria, que es la emitida por un material como resultado de su interacción con la radiación primaria. Esta radiación secundaria estará compuesta por radiación dispersada por el paciente o por los objetos interpuestos en el haz primario y por la radiación de fuga emergente a través de la carcasa o el sistema de protección que contiene la fuente. La barrera interpuesta en este caso se llama barrera secundaria.
Se deberán tener en cuenta los siguientes factores. Factor de uso o dirección, U. Es la fracción del tiempo que el haz de radiación se dirige en la dirección de la pared, suelo o techo que se está calculando. En radiodiagnóstico para barreras primarias suele usarse un U igual a 1 para el suelo y U igual a 1/4 para las paredes. Y para las barreras secundarias se utiliza U igual a 1. Otro factor a tener en cuenta es el factor de ocupación, denominado T, que tiene en cuenta el grado de ocupación de las áreas o lugares a proteger. Las zonas ocupadas por trabajadores expuestos tendrán un T igual a 1. Las zonas ocupadas por miembros del público tendrán valores de T según sean zonas de ocupación total, parcial u ocasional. Habrá que tener en cuenta también la carga de trabajo o grado de utilización semanal del equipo, que se expresará en miliamperio minuto por semana. Y finalmente el rendimiento del tubo, que es la dosis equivalente que produce un haz a 1 metro de distancia por cada miliamperio por minuto de carga. Para el cálculo del blindaje estructural, primero determinaremos el término fuente, que es la dosis equivalente que se recibiría a 1 metro en las condiciones concretas de trabajo. Necesitamos conocer la distancia desde el foco de radiación hasta la pared. Tendremos que determinar la dosis que se recibiría en el lugar a proteger si no existiera blindaje. Después, calcularemos el factor de atenuación necesario para garantizar que la dosis detrás de la barrera sea siempre inferior al límite de dosis reglamentario. Tendremos en cuenta el factor de ocupación T. Y finalmente determinaremos a través de gráficos o tablas el espesor necesario del material para lograr la atenuación requerida. Para el cálculo de blindajes estructurales en radiodiagnóstico podemos seguir diferentes documentos. Uno de ellos es la Guía 5.11 del Consejo de Seguridad Nuclear y el otro es la NCRP 147. Estos cálculos normalmente los realizan los especialistas en radiofísica de los servicios de protección radiológica o expertos en protección radiológica de las unidades técnicas de protección radiológica. Muchas gracias por vuestra atención y recordar que la seguridad es responsabilidad de todos.